¿ya? Este es el concepto de función. Función, lo primero que debemos de saber de función, que función es una relación, ¿ya? Pero que debe cumplir con una condición, ¿ya? Entonces, aquí se dice, perdón, acá, que se llama función a toda relación. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, es un subconjunto de un producto cartesiano, ¿ya? ¿Cuál es la condición? Que para cada x, ¿ya?, que pertenece al dominio de esta función, ¿ya?, existe un único elemento en y. Esa es la principal característica. Recuerden que yo en las relaciones, por ejemplo, en el diagrama sagital es más fácil darnos cuenta. Oh, me carga cuando se muestra así. Oh, ya. Vamos a ver si lo escribo aquí. Ahí está, ya. Por ejemplo, en este cuadro, en este diagrama sagital que tenemos aquí, en donde el D2, o sea, delta 2 y beta 2, existe un dominio, donde cada uno de estos elementos tiene un único elemento en el recorrido, es decir, en el conjunto de llegada, que se llama, ¿ya? A esto que tenemos aquí, este ejemplo, es una función, ¿ya? Porque el elemento, cada elemento del dominio, en el fondo, de esta relación, tiene un único elemento en el recorrido. Y eso es una función. Por ejemplo, en el otro ejemplo que teníamos, que era delta 4, delta 7, beta 4, esta relación que tenemos aquí, no es función. ¿Por qué? Porque delta tiene dos elementos en el recorrido, dos elementos en el conjunto de llegada. Beta sí tiene uno solo, que es 4, pero delta tiene 4 y 7, por lo tanto esto no es función. La característica especial que se debe cumplir para que una relación sea función es que cada elemento del dominio tiene un único elemento en el recorrido. No importa, en este caso, como lo vemos acá arriba, no importa que el recorrido tenga dos elementos, o tres, o cuatro, o cinco, o los que sean. Pero lo importante es que los elementos del dominio tengan un único elemento en el recorrido, un único elemento de llegada, que se llama imagen también, ¿ya? Entonces, este ejemplo que tenemos aquí no es función, porque delta tiene dos elementos, 4 y 7. Si tuviera uno solo, sí sería función, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia que hay entre... O sea, las funciones son relaciones, pero para que una relación sea función, se debe cumplir que en el dominio existe, para cada elemento del dominio existe un único elemento en el recorrido. Eso es lo que dice esta cosa así como más enredada, ¿ya? Y ahí tenemos algunas definiciones. Por ejemplo, que el conjunto A se le llama de entrada, conjunto B de salida, ¿ya? O codominio le llaman, ¿ya? Aquí hay algunas definiciones que la verdad que no me interesa profundizar mucho. Me interesa que nos quede claro cuál es el concepto de función, ¿ya? Por otro lado, vamos a hacer unos dibujitos aquí. Para que vamos a dibujar en el plano cartesiano cómo yo diferencio cuando hay una función y no es función, ¿ya? Y otra vez se pega esta cosa. Ay, ay, ay. No quiere. A ver, no hay caso. Ya. Lo vamos a dibujar aquí, a ver si lo puedo dibujar aquí. Vamos a distinguir cuando hay una función o no. Voy a dibujar
una función. La función que más conocemos nosotros es la típica, que es la función lineal, ¿ya? Esto es una función lineal. Esto es X, esto es Y, ¿ya? Aquí voy a dibujar una función cualquiera, ¿ya? X, E, Y, ¿ya? Esa función, ¿ya? Y aquí abajito voy a dibujar otra función. X, E, Y, voy a dibujar esa función, ¿ya? O sea, más que funciones, estas son relaciones, ¿ya? He dibujado relaciones en el plano cartesiano. Y quiero distinguir cuál de estas tres diagramas que he dibujado, relaciones, son funciones, ¿ya? Insisto, recuerden que las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones, ¿ya? Entonces, para determinar cuál de estas es una función, cuál de estas relaciones dibujadas en el plano cartesiano son funciones, voy a trazar una recta paralela al eje X, es decir, voy a trazar una recta vertical, ¿ya? Si esta recta vertical cruza a la relación o al diagrama que he dibujado una vez, quiere decir que es función. Es decir, para cada elemento del dominio existe un único elemento en el recorrido, ¿ya? Voy a trazar la primera. Vamos a partir con la función lineal. ¿Dónde está mi...? Ya me perdí ya esta cuestión. Ay, ay, ay. Eso, ya. Vamos a trazar una recta paralela al eje Y, aquí. Y de hecho la voy a trazar así. Bueno, vamos a suponer que es paralela, ¿ya? Por lo tanto, cortó a la función en un puro punto. Por lo tanto, esa relación dibujada o ese diagrama en el plano cartesiano es función. Vamos a dibujar otra paralela al eje Y. Vamos a suponer que es paralela. Y también corta en un puro punto a ese diagrama. Por lo tanto, ese diagrama dibujado en el plano cartesiano es función. Y por último, vamos a trazar una paralela en el último ejemplo y corta a este diagrama en dos puntos. Por lo tanto, el último diagrama no es función, porque al trazar una recta paralela al eje Y, cruza en dos puntos, al menos en dos puntos, más de un punto, ¿ya? Es decir, no es función porque para al menos un elemento del recorrido, perdón, del dominio, un elemento del dominio, existen dos elementos en el recorrido, y eso ya no es función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos aquí los ejemplos que tengo de funciones. Por ejemplo, ¿ya? La función constante que es una recta horizontal, es función. Pues, mirad, si yo trazo una recta paralela aquí, solamente cruzo en un puro punto, ¿ya? Y aquí se cumple esta función es bastante particular, porque si yo hago el diagrama sagital de esto, ¿ya? Vamos a hacer una representación así bastante rápida. Diagrama sagital, aquí tengo 1, 2, 3, 4, no sé. Y supongamos que este es el 5. Todos los elementos tienen 1. Se cumple la condición que para cada elemento del dominio, en este caso, hay un único elemento en el recorrido. Y se cumple la condición. 5, obviamente que si yo hago la inversa no es lo mismo, pero en ese elemento, para ese caso, sí se cumple que hay un único elemento. Después tengo la función identidad, que también, pues trazo una paralela al eje Y, también un puro corte. En la cuadrática, también, pues trazo una paralela, también se punta una carrera. Y aquí, si ustedes se fijan, en la cuadrática, el menos 2 tiene la misma imagen o el mismo elemento en el recorrido que el menos 2, que el 2, por ejemplo, positivo, ¿ya? El mismo. Pero se cumple la condición que para cada elemento del dominio existe un único elemento en el recorrido, ¿ya? Y así estas otras funciones también, pues, la lineal, que ya la vimos, el valor absoluto, que también, corta una pura vez, y la función racional, que también es función, que si yo trazo una paralela aquí, también pues corta en un puro punto, ¿ya?
Por lo tanto, se cumple la condición, insisto, ser majadero, que la condición para hacer función es que en el elemento, para cada elemento del dominio, existe un único elemento en el recorrido. ¿Ya? Y aquí, y con esto termino, quiero dejar esto por último, que es básicamente reemplazar. Aquí lo único que hago es reemplazo funciones, ¿ya? O sea, reemplazo un elemento en la función. En el 1, por ejemplo, lo voy a escribir aquí, 1, tengo, sea la función f de x, estoy refiriéndome a la función, es igual a 2x más 4 dividido en x, debo encontrar f de 2. Es decir, ¿qué es lo que debo hacer yo aquí? Reemplazar donde hay x, el 2. Es decir, 2 por 2 más 4 dividido en 2. ¿Ya? Y esto es 2 por 2 son 4, más 4 son 8, dividido en 2, 4. Por lo tanto, f de 2 es 4. ¿Ya? Número 2. Dada la función f de x es igual a 5, o sea, x más 5 dividido en x menos 3, encontrar f de 5 más f de menos 1 y todo esto dividido en 4, ¿ya? Pero no en 4, en f de 4, perdón, f de 4. Entonces, primero, ¿cuánto vale f de 5? 5 más 5 dividido en 5 menos 3. O sea, esto es 10 dividido en 2, esto es 5. ¿Ya? ¿Cuánto vale f de menos 1? Esto es menos 1 más 5 dividido en menos 1 menos 3. Menos 1 más 5 son 4 dividido en menos 4. Esto es menos 1. ¿Y cuánto vale f de 4? Esto es 4 más 5 dividido en 4 menos 3. 4 más 5 son 9. 4 menos 3 son 1, es decir, 9. Listo. Ahora reemplazo. F de 5. F de 5 dijimos que era 5. Más f de menos 1 dijimos que era menos 1. ¿Ya? Y dividido en f de 4 que vale 9. 5 menos 1 son 4 partido por 9. Listo. Eso es todo. Eso es reemplazar. Y no es más complicado que eso, por favor, entiéndalo bien. ¿Ya? Entonces, en resumen, conocimos lo que era el par ordenado. Conocimos lo que era el producto cartesiano, cómo armaba un producto cartesiano. Conocimos lo que era una relación, que es un subconjunto del producto cartesiano. Conocimos la relación inversa, ¿ya? De esta relación. Aprendimos a calcular cuál es el dominio y el recorrido de esta relación. ¿Ya? Después aprendimos qué es lo que es una función. Que una función es una relación, ¿ya? Pero que cumple con la siguiente condición, que para todo elemento del dominio, para cada elemento del dominio, existe un único elemento en el recorrido. ¿Ya? Y para finalizar, reemplazamos, evaluamos. Esto se llama evaluar funciones. Y no tiene otra ciencia que esta. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos?